de la izquierda. Abraham, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. Gracias por la invitación de nuevo, ¿no? Aquí a tu programa y a tu audiencia tan considerable. Gracias, Abraham. Abraham, dos temas que planteas, la violencia de la derecha y la crítica de la izquierda. ¿Qué nos dices sobre esa violencia de la derecha? Mira, la verdad es que de la violencia verbal que se ha venido extendiendo y reproduciendo en muy diversas formas, ¿no? Algunas incluso obscenas, ¿no? Yo recuerdo, mira, en 1968, luego de la represión, y de que también la hubiera, como dijo ayer eh, Pablo Gómez, ¿no? Que no solamente fue en Ciudad de México, sino en otras partes. Yo viví en Saltillo y pues bueno, a mí me pasaron a cepillar, ¿no? Como ahora se dice. Entonces me encuentro a un destacado priista en la calle de repente y abordamos el tema. Y entonces él, para justificar la matanza, me dice, pero es que le mentaron la madre al presidente. Bueno, le digo, oye, así que por una mentada de madre, que no fue una, a la gente la matan. ¿Qué pudiera ocurrir ahora con todo lo que le ha ocurrido? Con todo lo que ha vertido la derecha primero antes a López Obrador y ahora a Claudia Sheinbaum. Pues francamente no tendríamos cárceles más llenas que las de Bukele en El Salvador, ¿no? Pero bueno, creo que la violencia verbal obviamente cobra niveles inusuales todavía, ¿no? Pero de la violencia verbal se pasa con facilidad de repente a la violencia física, o como también ya lo hemos visto y se ha cobrado la experiencia, que quedó impune. La verdad es que estas cuestiones a mí me parece que no debieran quedar impunes. Pero bueno, como se ha utilizado mucho el término de fascista, ¿no? Ahora, claro, en Venezuela, este encuentro que tuvo lugar hace no mucho, de carácter pues, internacional sobre el fascismo, cabe decir que en México realmente, que es lo que yo pienso, no hay tal tendencia fascista, pero sí que esas manifestaciones de violencia física pues pueden cobrar un carácter más amplio del que ya hemos visto, y eso hay que combatirlo de cualquier forma, pero empezando por el análisis, ¿no? Y el debate. Sí, Abraham. Hablas también del hecho de que no hay una ultraderecha, o al menos no en los términos que se dan en otros países, y lo que implica en el análisis de cuáles son los gérmenes, cuáles son los barruntos o las condiciones que en dado caso podrían propiciar el surgimiento o la aparición con fuerza de esa ultraderecha. ¿Qué decir sobre esa ultraderecha en México, Abraham? Pues mira, sí se puede hablar de ultraderecha, pero no de ultraderecha extrema, ¿no? La derecha extrema es la derecha que yo considero que es armada, ¿no? Así como la izquierda, pues la izquierda extrema, pues la izquierda armada, ¿no? De la derecha armada, lo mencioné en el artículo, pues hemos tenido un par de pruebas históricas muy importantes. En el siglo XIX, pues los conservadores, ¿no? Proimperiales, en 1920, en el curso de los años 20, pues los cristeros. O sea, esa era derecha extrema, porque se trataba pues de derrocar finalmente un régimen con las armas en la mano. Ajá. La otra, la ultraderecha, es esta, a la que de alguna manera, que está más allá, digamos, de lo que la derecha tradicional ha sido también en términos históricos. La derecha que, pues, argumenta, obviamente, siempre tras la búsqueda del poder, muchas veces sin justificación, otras con algún margen justificatorio, ¿no? Uh -huh. Sí. Pero
de allí a la derecha extrema sí hay un paso muy importante, ¿no? Claro. Porque entre las fuerzas políticas, pues nosotros hemos tenido de las dos partes, de la izquierda y de Claro. la derecha, ¿no? Ahora, Abraham, en este artículo publicado hoy en La Jornada, dices, la izquierda mexicana en el poder es nueva y arrastra prácticas e ideas de la derecha que vino gobernando al país por largas décadas. No es una izquierda socialista o comunista como la quiere hacer ver la derecha. Es una izquierda liberal que gobierna a una sociedad capitalista. Y esto ofrece serias limitaciones al intento, si lo hay, de superar este régimen, pues absurdo es combatir al neoliberalismo, su actual expresión, sin combatir al capitalismo. Y luego hablas de la cultura de la autocrítica, de la necesidad de mantenerla, mencionas a Fernando Buenavad y de la necesidad de avanzar en ese terreno. ¿Qué hacer en ese terreno específico, Abraham, de la crítica de la izquierda? En ese terreno lo que hay que hacer es mantener programas como el tuyo, voces como la tuya, donde no han cedido precisamente a las respuestas, eh, pues justamente negativas del propio poder y en boca del presidente de la República, ¿no? Eh, porque justamente no se acepta la crítica y eso se lo puede ver al interior de todos los partidos, ¿no? Los partidos no cultivan la crítica, y no cultivan la crítica porque no cultivan métodos democráticos de debate, no abordan los grandes problemas nacionales, estatales, locales, municipales, cualquiera que sea su nivel, no mediante el debate, sino con arreglos cupulares todo el tiempo. O sea, las grandes decisiones se toman de esa manera y no a partir del debate en órganos colectivos como es la Asamblea, ¿no? Que es, digamos, pues su órgano por antonomasia. Así que no habiendo esta costumbre, este hábito, pues menos se lo recibe de quien pudiera desde el exterior del partido, ¿no? Externar alguna crítica acerca de sus propias orientaciones, decisiones, tomas de posesión, etcétera, ¿no? Perdón, tomas de posición. Entonces, yo creo que esto no deja de ser una falla, sobre todo en un gobierno que viene precisamente desde una posición crítica, que viene desde la dimensión de hábitos y métodos democráticos, ¿no? Como lo es, como lo ha sido Morena, sin dejar de tener estos prietitos en el arroz que de repente se convierten francamente en graves manifestaciones de intolerancia. Hay que recordar, eso no debemos nosotros olvidarlo de ninguna naturaleza. En la sociedad mexicana se ha cultivado de muy diversas maneras la intolerancia. Entonces esto, pues así lo heredamos de los españoles, que ahora se discute mucho la situación entre México y España, la intolerancia, y ahí está la Santa Inquisición que lo diga, ¿no? Pues no fue precisamente en la mejor época de la Iglesia, sino en la época de la contrarreforma religiosa, como lo marca, por lo menos es uno de los autores que lo marca de la manera más clara, a Carlos Fuentes, ¿no? En El espejo enterrado. Así que yo digo que la intolerancia que se manifiesta frente a la crítica, pues hay que combatirla desde la crítica misma. Hay que exhibir sus lacras cuando las tenga, ¿no? Y desde luego, pues apuntar a aquello que pueda ser objeto de progreso, objeto de aporte civilizatorio, que pueda ser, digamos, un avance de carácter político y social, ¿no? Porque tú ahora ves precisamente que muy pronto se manifiestan expresiones como las de Pedro Aces, ¿no? Este líder de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, en contra de la
semana de 40 horas. Ujú, Nosotros nos la pasamos todo el tiempo admirando al primer mundo, clase mundial, todo esto que a muchos políticos no se les apea de la boca, ¿no? ujú, Pero cuando llega el momento de las definiciones, bueno, pues ese ya es otro cantar. Y claro. entonces en el terreno de las definiciones es cuando van apareciendo los verdaderos propósitos de políticos o grupos o incluso, eh, digamos que tribus, ¿no? Ujú. Que se van conformando dentro de los partidos políticos, en Claro. realidad meros cacicazgos, ¿no? Ahora, sí, Abraham, en la parte final de tu artículo dices, por de pronto, y dado que toda novedad produce un costo que se traduce en resistencias y ataques, la izquierda, sin importar cuál pudiera ser su definición ideológica, tendría que prepararse para acompañar y defender a la nueva presidenta. En primer lugar, de todo acto de violencia perpetrado por nacionales o extranjeros o ambos, y enseguida de las inercias que activan en el seno de la 4T, nutridas por el oportunismo, el camaleonismo, la simulación, la corrupción, el latrocinio, el engaño y la traición. Para cerrar, ¿puedes abundar un poco sobre este punto, Abraham, por favor? Esto mismo que acabo de decir, mira, o sea, llegan a Morena individuos absolutamente impresentables, se los convierte pues en, digamos, depositarios de importantes responsabilidades políticas, ¿no? Cuando hay en las bases del partido gente que se ha destacado precisamente por su congruencia, por su lucidez, por sus aportes, ¿no? Y finalmente se la desecha a ese tipo de militancia. Y entonces a Morena pues ha llegado, digo, cualquier tipo de individuos absolutamente impresentables, ¿no? Desde cualquier punto de vista, ético, político, como lo quieras valorar. Entonces, ¿esto da lugar a qué? Pues a que nazcan expresiones como las de Pedro Aces, que pareciera ser que no es el líder de una organización de trabajadores y empleados, sino de empresarios e inversionistas, ¿no? Así que como eso yo creo que lo vamos a ver con mayor frecuencia y hay que señalarlo y hay que señalarlo críticamente. Bien, pues Abraham, agradezco mucho que hayas estado con nosotros y que podamos compartir lo que has publicado en la jornada, tus puntos de vista y reflexiones en lo general. Y bueno, pues seguiremos atentos a lo que sucede con este artículo publicado hoy en la jornada bajo el título Violencia de la derecha y crítica de la izquierda. Abraham, muchas gracias por esta ocasión. Gracias a ti, Julio, y vayámonos acostumbrando a la crítica, de otra manera no la hacemos. Sí, Gracias. gracias, Abraham. Hasta Adiós. pronto.